buenas tardes y vamos a comenzar con la conversación de esta tarde, que es además con la que cerramos el ciclo de este curso 2024-2025. Está con nosotros don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, a quien le agradecemos que en medio de sus múltiples ocupaciones pues nos haya dedicado este rato, este tiempo que va a estar con nosotros. En esta segunda parte de las conversaciones hemos reflexionado sobre la esperanza a propósito del lema del jubileo de este año que celebramos en la Iglesia Católica, y por eso hemos querido que el presidente de la Conferencia Episcopal nos hable y nos ayude a reflexionar sobre Iglesia y esperanza. Don Luis Javier Argüello García es, como les decía, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. De nacimiento él es palentino y su formación en la adolescencia, su formación en ese paso a la juventud, la recibió con los hermanos de La Salle. Ya entonces, como suele ocurrir con muchas personas, se apuntaban sus dotes y su capacidad intelectual y fue Premio Nacional de Bachillerato. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid, recibiendo el Premio Extraordinario de fin de carrera, y fue profesor de Derecho Administrativo en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid desde 1976 a 1981. A partir de entonces desarrolló un gran compromiso como laico en la Iglesia de Valladolid. Fue profesor del Colegio de La Salle desde 1981 a 1984 y trabajó como responsable pastoral de la provincia de La Salle en el noroeste de España. Fue también el primer presidente, que suele recaer en un laico y no en un sacerdote, el primer presidente de la Comisión de Justicia y Paz de Valladolid, y en colaboración con Cáritas Diocesana trabajará en proyectos de atención a toxicómanos. En esos comienzos de los años 80, en donde el problema de la drogadicción afectó mucho a nuestro país. Si no me equivoco, tras una estancia en Roma, pues se reavivó y percibió la vocación al sacerdocio. En 1983 ingresa en el seminario de la diócesis de Valladolid, realizando los estudios eclesiásticos en el Centro de los Padres Agustinos. Será ordenado sacerdote por el entonces arzobispo de Valladolid, don José Delicado Baeza, el 27 de septiembre de 1986. Y desde entonces realiza un enorme también compromiso pastoral como sacerdote en la diócesis de Valladolid. Fue formador en el seminario diocesano, 3 veces vicario episcopal de la ciudad, delegado de pastoral vocacional, moderador de la capellanía del monasterio de la Concepción del Carmen, rector del seminario y vicario general y moderador de la curia. En el 2016, el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid y en el 2022 fue el 15 arzobispo metropolitano de Valladolid y el 41 obispo de Valladolid. En la Comisión Episcopal, en la Conferencia Episcopal, ha sido secretario general y portavoz en el periodo del 2018 al 2023 y en marzo del 2024 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ha participado también en la Comisión del Clero y de los Seminarios, en la Comisión Permanente y en el Servicio Pastoral Vocacional. No es la primera vez que viene a nuestro convento, a nuestra casa, ni a las conversaciones de San Esteban. Y la verdad es que no es porque esté aquí delante, es verdad,
el escuchar a don Luis es siempre pues, un motivo para realizar una reflexión profunda, pues porque es una persona que analiza la realidad con mucha agudeza y con mucha fineza. Pues don Luis, muchísimas gracias. Además está un poco acatarrado, como ocurre también a muchos en estas épocas, y que en medio de esa situación que esté aquí con nosotros es de agradecer. Buenas tardes, y espero que la voz, un poco afectada por este catarro, pues me acompañe en todo este rato, ¿no? Hablar de Iglesia y esperanza en realidad es una tautología, porque la Iglesia existe porque Jesucristo ha resucitado y nos ha ofrecido el don del Espíritu Santo. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta cita de Romanos 5 es la que está acompañándonos en las diversas reflexiones sobre la esperanza en este año jubilar Peregrinos de Esperanza, puesto que la bula de convocatoria del Papa usa mucho al apóstol Pablo en esta, especialmente en más textos, pero especialmente en la carta a los romanos, ¿no? Iglesia y esperanza. Cada año litúrgico, la liturgia tiene mucho que ver con lo que podamos decirnos, incluso con los aspectos más concretos de la vida de la Iglesia en España que yo pueda aterrizar al final, ¿no? Pues nos sitúa de una manera nueva en el espacio y en el tiempo. No en vano, la esperanza tiene que ver con cómo nos situamos en el tiempo, o mejor aún, con una comprensión nueva del tiempo, con un tiempo redimido, con un tiempo salvado por Jesucristo. Pero lo cierto es que cuando nosotros normalmente en los últimos días de noviembre o en algún primer día de diciembre, según se ajuste las fechas, comenzamos el año litúrgico, comenzamos Adviento, en Adviento. Y eso no solo como la primera parte del año, sino como la clave de vivir el año litúrgico, como nuestra manera de vivir desde la liturgia en el tiempo y el tiempo. Adventus, al que viene, diciendo, tomando prestado un grito de los pobres de Yahvé, de los Anahuín, Maranatha, que según donde se ponga el acento en esta misma expresión, dice, Señor, ¿ya estás? Señor, ven pronto. Iglesia y esperanza, Iglesia y Adviento. Iglesia que en el corazón de la Eucaristía dice, al afirmar, al proclamar, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es la forma de situarnos, insisto, en el tiempo de aquellos que acogemos a Jesucristo resucitado como Rey del universo y Señor de la historia. Como quien acoge, precisamente por celebrar el misterio pascual, por acoger a Jesucristo resucitado, que la plenitud del tiempo ya ha llegado. Aunque esa plenitud ha de ser acogida enteramente por los que somos, por los que fueron, por los que vendrán,
por la humanidad y el cosmos. Por eso la esperanza, que es nuestra forma de situarnos, de estar, de vivir, que es nuestra manera de participar en la vida de Dios, junto con la fe y la caridad, virtudes teologales, al mismo tiempo que nos permite vivir una experiencia del tiempo salvado, enciende en nosotros el deseo que se hace esperanza, que mira al porvenir de un tiempo consumado. En la primera generación cristiana, la presencia en la conciencia de los creyentes de la segunda venida de Jesucristo, de la escatología, es decir, de lo que significan los grandes dones de la plenitud del tiempo, se vivían ya como quien les vive anticipadamente. Los creyentes vivían volcados hacia el tiempo que viene, al que está viniendo. El irse poco a poco como abajando la conciencia de esta venida inmediata del Señor en su segunda venida, en la parusía, va haciendo que el rostro de la esperanza cambie y que incluso tiempo después, esto quizás lo hemos vivido nuestras generaciones con especial fuerza, todo lo relativo al anuncio de la vida eterna ha ido adquiriendo nuevas formas, ¿no? Primero, con una situación del anuncio de la vida eterna y de lo que lleva consigo, ¿no? Eso que en las predicaciones clásicas se llamaba los novísimos, la venida eterna, el juicio y lo que el juicio lleva consigo. Pues o bien primero se sitúa como al final del tiempo, hablando de la vida eterna como algo posterior a la muerte, y luego ya en el tiempo moderno, sustituyéndose cada vez más la categoría vida eterna y con ella la virtud de la esperanza, sustituyéndose más por la categoría progreso y con las expectativas que el progreso puede llevar consigo. Por eso, Iglesia y esperanza, Adviento, Maránata, supone también el que en el credo que confesamos recuperar lo que decimos con fuerza en el credo, ¿no? Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, en la vida del mundo futuro. Quizás nuestro desafío mayor es caer en la cuenta de que la vida eterna está situada ya en una categoría diferente a la categoría temporal, que no es algo que acontece después del último día, sino que hoy ya somos partícipes de la vida eterna, que hoy ya la vida eterna, puesto que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre, en el lugar del Padre que se hace presente en todo lugar, entra también en nuestra existencia, singularmente a través de la celebración de la Eucaristía. Esta recuperación del significado de la vida eterna, de la acogida de la vida eterna en nuestras existencias históricas, frágiles, pero al mismo tiempo renovadas por este gran regalo que nos hace el Señor a través del bautismo, tiene mucho que ver a la hora de situar la esperanza en toda su radical novedad teologal, que viene a nosotros como gracia y que quiere encarnarse también en nosotros como lo hace la fe, como lo hace la caridad.
que son formas de participar en la vida de Dios, en la verdad de Dios, en el bien de Dios, en la salvación de Dios, y que nos sitúan de otra forma y hacen que al hablar de esperanza salgamos de debates de optimismo o pesimismo o de lo posible o lo probable, porque estamos en una categoría nueva, diferente, que no depende tanto de nuestros humores, ni de los análisis, ni de los proyectos, sino de la participación en la vida de Dios, que está presente, para que la esperanza se active en nosotros. Es imprescindible cultivar la presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia del Señor en tantos lugares donde Él se hace presente, pero de una manera especialmente singular, la presencia del Señor en la Eucaristía. Este es el día del Señor. Este es el día nuevo. Este es el día de la nueva creación. Esto supone como un giro para caer en la cuenta de que cuando celebramos la Eucaristía del domingo, no solamente estamos haciendo, que por supuesto que sí, memorial de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que estamos haciendo también anticipación del octavo día. Os cuento solo un pequeño detalle de las malas pasadas que nos juegan las traducciones. Cuando nosotros vamos a comulgar, antes de comulgar, el celebrante en el cual se hace presente Jesucristo, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, decimos en la traducción castellana, pero está mal traducido. Porque si vemos el original latino, lo que se dice es: bienaventurados los llamados al banquete del Cordero. Es un giro. En la Eucaristía no pensamos solo en la cena del jueves. Desde luego, en la cena del jueves no, porque la cena del jueves es un prólogo, un pregón de lo que va a acontecer el viernes, sábado y domingo. Por eso cuando nosotros celebramos en Semana Santa el Triduo Pascual, comenzamos sí con una celebración de la Eucaristía el jueves, que es como un anuncio de lo que va a pasar el viernes, sábado y domingo, y no volvemos a celebrar la Eucaristía hasta el domingo. El Triduo, viernes, sábado, domingo, se ha anunciado en la cena. Pues bien, en la celebración ya de la Eucaristía, recordamos también, se hace presente, se anticipa el octavo día, el banquete de las bodas del Cordero. Por si se nos olvida, las segundas vísperas de cada domingo, siempre en el cántico, después de la tercera antífona de las vísperas, se canta el himno de Apocalipsis, en el que el banquete de las bodas del Cordero aparece, menos en los 5 domingos de Cuaresma, en los que la Iglesia canta un himno tomado de la carta del apóstol San Pedro, en el que se asombra porque las heridas del Señor nos han curado. Este vivir en la presencia del Señor, este caer en la cuenta del día del Señor, este participar en el banquete de las bodas del Cordero, nos sitúa como vueltos al porvenir. Es un giro en la manera de medir el tiempo e incluso de pensar ya en Jesucristo, no solo como alfa y omega, sino como omega y alfa, como un giro en nuestra forma de estar situados en la historia, en el tiempo. Todo esto, además, se nos regala en el bautismo. Cuando
los padres y padrinos vienen a la iglesia y presentan a un niño a bautizarse, o si un adulto, antes hemos estado conversando sobre la realidad creciente en la Iglesia española como en la Iglesia europea en general, en el que asistimos a un derrumbe de los bautismos del conjunto de la población y un crecimiento de bautismos de adultos. Bueno, ya vengan de infantes, ya vengan de adultos, se establece siempre un coloquio que si los que vienen a bautizarse son infantes, no hablan, contestan los padres y padrinos. Si son ya adultos, contestan los adultos, o bien niños que ya pueden hablar. ¿Qué pides a la Iglesia? Claro, la respuesta parece obvia, el bautismo. Pero el ritual del bautismo contempla otras 3 respuestas. ¿Qué pides a la Iglesia? El don de la fe. ¿Qué pides a la Iglesia? Entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pides a la Iglesia? La vida eterna. Y estas 3 realidades se nos dan en el bautismo. Se nos da el don de la fe, que nos va a permitir ensayar el vivir según el Espíritu. Se nos da el incorporarnos al cuerpo de Cristo, que nos hace miembros de la Iglesia, y así ser ciudadanos del cielo, sin dejar de ser ciudadanos en la historia. Y se nos ofrece la vida eterna, ya como una realidad para ser vivida ya a lo largo del tiempo. Claro, todo esto que se nos da en el bautismo tiene que ser iniciado, cultivado, que ahí está uno de nuestros grandes dramas, de los desafíos para la Iglesia en este momento. Cómo transmitir la fe, cómo hacer nuevos cristianos, cómo renovar nuestra iniciación cristiana, cómo hacer que la celebración de la primera comunión, que sigue siendo bastante habitual, sea verdaderamente significativa y no otra cosa. Pues bien, por el bautismo, la gracia, el cuerpo de Cristo, la vida eterna y la condición profética, sacerdotal y real de Jesucristo, que al ejercer esta vida profética, sacerdotal y real, se pone en juego la esperanza, como la fe y la caridad. Porque si nosotros, participando de la condición profética de Jesús, anunciamos la novedad del reino de Dios, denunciamos lo que suponen resistencias y oposiciones al reino de Dios, damos testimonio de una nueva manera de vivir, de que es posible, como se dice por otro tipo de organizaciones y demás, que otro tipo de mundo es posible. No desde un empeño ni desde un dibujo ideológico, sino desde lo que significa poder anunciar el reino de Dios, que al mismo tiempo se acoge y se pone en juego. ¿Cómo no ensayar también nuestra condición sacerdotal, sabiendo que la entrega de la vida en ese nuevo sacerdocio que inaugura Jesucristo, que es único, que ya no es un sacerdocio funcional, levítico, que ofrece cosas, sino que es la ofrenda de la propia existencia, y que esta condición sacerdotal es de todos nosotros, y a cuyo servicio está un ministerio sacerdotal, para que la gracia pueda hacer posible lo que parece imposible, que es dar la vida por los demás. Ahí se pone a prueba la esperanza, amigos, porque ¿merecerá la pena poner la otra mejilla? ¿Merecerá la pena perdonar 70 veces 7? ¿Merecerá la pena dar la vida, lo mismo por una persona enferma, sin que nada parezca relevante? ¿Merecerá la pena empeñarse en una vida dedicada al estudio, a la investigación, según los carismas o las situaciones de cada uno? ¿Merecerá la pena enterrar la existencia en el servicio a otros, en una vida familiar, en una vida doméstica?
¿Merecerá la pena el ejercicio de una vida sacerdotal? Claro, la esperanza nos dice que sembrar el grano de trigo en tierra, el grano de trigo de la propia existencia, es fecundo, en una fecundidad que quizás los desiertos que nos toca atravesar en esta hora, pues haga que entremos en dudas. ¿Merecerá la pena poner en marcha experiencias de reino de Dios? Experiencias de propuestas de verdad, de justicia, de paz. A veces tan contracorriente, o con los desafíos que las nuevas tecnologías, que la inteligencia digital, que el poder de este mundo plantean. Iglesia y esperanza. Porque desde este volcarnos hacia el futuro aparece también como una característica de Iglesia y esperanza una nueva ética. Es decir, cuando nosotros, a la hora de las investigaciones éticas, ¿no?, en un momento como el actual, en el que faltan referencias, fijaros la situación de la Unión Europea. El otro día unos cuantos líderes de la Unión Europea se juntaron para ver cómo poder abordar los nuevos desafíos que el nuevo sheriff de Washington, como fue presentado por su propio vicepresidente, plantea, ¿no? Pero ¿cuál es la dificultad de la realidad europea, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo encontrar unos fundamentos comunes, éticos, para organizar la convivencia, para sostener la democracia representativa. Porque el relativismo moral y el positivismo jurídico tienen mucho que ver con estas dificultades. Y nosotros veníamos de un tiempo en el que, por una parte, la ley natural, por otra parte, lo que la propia travesía cristiana, sobre todo a lo largo de la Edad Media, logró hacer fecundar a partir del tiempo moderno, a partir del siglo XVI y siguientes, ¿no? El hombre se pone de pie, se afirman los derechos humanos, la dignidad de la persona, la importancia de la conciencia. Todo esto, ¿no? Pero tenemos un poco la impresión de que, como todos estos resortes, el de la ley natural no reconocida, el de los consensos éticos mantenidos a lo largo de los siglos debilitados, ¿cuál es nuestra aportación, amigos, no? Nuestra aportación seguramente tenga que ver con una nueva ética que no se funda en el pasado, sino en este volcarnos hacia adelante. Una nueva ética en la que vuelve a resonar con fuerza el sermón del monte de Jesús. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, pero yo os digo, dad la vida por los otros, ¿no? Una nueva ética que nazca de los excesos de amor, de los excesos de romper las lógicas de correspondencia, de aquellos que están volcados hacia la segunda venida del Señor, hacia el porvenir que ya está entre nosotros y que germinando viene para llegar a la plenitud. Qué difícil nos resulta salir a los propios ambientes católicos de los que formamos parte. Yo os lo digo como obispo y con las responsabilidades que tengo y he tenido en la Iglesia española, ¿no? Como a veces nos cuesta mucho salir de lo que pudiéramos llamar nuestras propias reflexiones éticas, pastorales, doctrinales, el magisterio de la Iglesia, los escritos de los últimos papas, cómo les podemos acoger dentro de nuestro mundo, pero al salir fuera, al ver cómo esto pueda influir en nuestras decisiones concretas, en la vida económica, en la vida política, en la vida cultural, en las decisiones cotidianas, en la manera de usar el dinero, de emplear el tiempo, de dar uso a los bienes que tenemos. Cómo estamos bloqueados, ¿no?,
por las propias reglas del juego del mundo en el que vivimos. Por eso, ¿qué falta hace que haya un puñado de hombres y mujeres que, vueltos al porvenir, que acogiendo la presencia de Jesucristo y anhelando su segunda venida, con la esperanza cierta que nace de la fe de que esta segunda venida se producirá, teniendo además la responsabilidad de saber que el Señor viene también para abrazarnos en un juicio de misericordia, pero en un juicio de misericordia que tirará de la manta de nuestras trampas y de nuestras dobles vidas. No digo tanto doble vida en un sentido moral pequeño, ¿no?, sino doble vida en el sentido de cuáles son nuestras finalidades y los medios que ponemos para alcanzar esto, ¿no? Entonces digo, ¿qué falta hace que haya hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir los excesos que aparecen en el Sermón del Monte? Los excesos de la otra mejilla, los excesos del perdonar 70 veces 7, los excesos de compartir la túnica, los excesos que solo pueden nacer de reconocer a Jesucristo, como también aparece en el Evangelio según San Mateo, además del Sermón del Monte de los capítulos 5, 6, 7, lo que aparece en el capítulo 25 es lo que el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, un texto muy importante de su pontificado, nos plantea de vivir a contracorriente. Vivir a contracorriente de las reglas del juego, porque es vivir a favor de corriente, de la esperanza, del Señor que está y que viene, ¿no? Esta nueva ética que no tenemos la pretensión de que sea codificada, de que pase a formar parte de las leyes de los estados en los que vivimos, sino que aceptando las reglas del juego de los estados en los que vivimos y como ciudadanos también ejerciendo nuestra caridad política, especialmente vosotros los laicos, tratando de influir, cómo no, en la legislación de nuestros propios estados, pero sabiendo que eso mismo necesita una superación, necesita como el testimonio de algo más grande, que en realidad es todo lo que descubrimos en la historia de la Iglesia, en hombres y mujeres que han hecho ensayos de formas nuevas de vida, de formas nuevas de relacionarse con el dinero, de formas nuevas de relacionarse con los afectos, con los demás en las diversas relaciones, ¿no? Desde ahí, desde estas claves, quiero aterrizar ahora en algún aspecto un poquitín más concreto de nuestros desafíos actuales y podemos abrir un diálogo, ¿no? Insisto, ¿no?, Iglesia y esperanza son indisociables, porque ser Iglesia es ser un pueblo de bautizados que a través del bautismo han recibido la vida de Dios en fe, esperanza y caridad. Es un pueblo que peregrina hacia el cielo, sabiendo ya que la vida eterna germina en su propio caminar. Es verdad que el viaje es santo y arduo, que tiene dificultades, pero que es santo porque participa ya de la santidad de Dios que nos habita. Participamos de esta condición por el bautismo y tenemos la posibilidad de ejercitar una vida profética, sacerdotal y real que lleve consigo una nueva propuesta de vida buena, una propuesta significativa, una propuesta testimonial, es decir, martirial. Seguramente la época aunque hay tantos hermanos nuestros que están sufriendo el martirio de sangre, a nosotros el tipo de martirio que se nos pide en nuestras sociedades es este martirio del testimonio hasta las últimas consecuencias. Desde ahí quería plantearos como 3 asuntos que
constituyen seguramente algunas de las preocupaciones o los desafíos o las pruebas mayores para la esperanza en la vida de nuestra Iglesia actual. 3 y un epílogo que tiene que ver con el Congreso de las Vocaciones recientemente vivido en la Iglesia española, ¿no? Hay una primera cuestión a la que ya he hecho referencia, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con la transmisión de la fe y la iniciación cristiana. Es un desafío de primera magnitud, a la que el Papa Francisco, en su pontificado, ha tratado de acentuar grandemente, en realidad siguiendo la pauta marcada por el Pentecostés del Vaticano II y acentos que los siguientes papas también han puesto de manifiesto. Bastaría recordar Evangelii Nunciandi de Pablo VI, el proyecto Nueva Evangelización de Juan Pablo II, el desafío que el Papa Benedicto XVI quiso precisamente, escribiendo sobre la esperanza, sobre la caridad y un texto sobre la fe que luego firma el propio Papa Francisco, y como que el Papa ha dicho: la Iglesia ha tenido la suerte de vivir un Pentecostés en el Concilio Vaticano II, unos papas que han hecho la recepción del concilio. Es hora de un discernimiento para que la Iglesia viva esta experiencia de salida, de peregrinación evangelizadora. Para lo cual el Papa, en este desafío que en la Iglesia española, como no compartimos, nos pone algunos puntos de referencia. Uno primero, que es la importancia del anuncio del querigma. A él dedica en su carta Evangelii Gaudium el capítulo 3, pero con una importancia grande que da el Papa Francisco a la dimensión social del querigma. La dimensión social del querigma, que tiene para el Papa dos caras. Una cara, la vida comunitaria. Nuestro catolicismo es un catolicismo todavía marcado por el individualismo, marcado por un cierto pietismo. Y desde ahí el Papa dice: si verdaderamente acogemos el anuncio y queremos además ser heraldos de este anuncio para otros, la vida comunitaria de los cristianos tiene que ser visible. Tiene que ser visible. Por eso nos pone en marcha un camino sinodal que arranca con una pregunta: ¿con quién estoy caminando? ¿Con quién hago yo el camino, la peregrinación en la Iglesia? ¿Con quién concreto la comunión misionera que estamos llamados a vivir en la Iglesia? Y también, lo citaba antes, el Papa Francisco, en este desafío de evangelizar, de primer anuncio, va a decir: ¿y quién hace esto? Cristianos que viven en comunión, en comunidad, que sean uno para que el mundo crea y que vivan la llamada a la santidad como una vocación propia, en gaudete et exsultate, ¿no? El eje de este pontificado, podríamos decir, es Evangelii Gaudium, salida a evangelizar, gaudete et exsultate, como la concreción de los que estamos llamados a hacer este anuncio del Evangelio. Y desde ahí el sínodo, en sus 2 sesiones, yo he tenido la suerte de participar en las 2 sesiones del sínodo, ha dado una importancia muy grande al bautismo, a la iniciación cristiana en realidad, ¿no?, que aparece aquí como otro
desafío de primera magnitud, como una prueba para nuestra propia esperanza. ¿Cómo renovar la iniciación cristiana? Desde la referencia que hace el Concilio Vaticano II del catecumenado como noviciado de la vida cristiana. Fijaros qué palabra emplea el concilio. Noviciado es una palabra, si uno dice noviciado, vas y miras al fraile. Porque los noviciados son de los religiosos y religiosas. Pero hete aquí que para ser cristiano, para vivir el bautismo, hay que vivir un noviciado. Es lo que el Espíritu Santo suscita a la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y sigue siendo un desafío grande en la mayoría de nuestras comunidades, de nuestras parroquias y diócesis. En un cruce de caminos, de motivaciones diversas de los padres que presentan a los hijos al bautismo, de los padres que presentan a sus niños a la celebración de la primera comunión, a los adolescentes que vienen a confirmarse, sigue siendo un desafío muy grande y una prueba de nuestra esperanza, de decir si estamos dispuestos a dar un giro, a proponer dentro de lo que es el catecumenado y la iniciación cristiana unos nuevos acentos, unas nuevas maneras, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que se refiere a la iniciación cristiana de niños, la Iglesia nos dice, ya desde Catequesis Tradendae de Juan Pablo II, y se sigue insistiendo ahora, que lo más importante a realizar en ese tiempo es la catequesis que se haga con los padres que llevan a los niños a realizar la primera comunión, ¿no? Es un ámbito donde poner a prueba nuestra esperanza. ¿Por qué lo digo? Porque a veces los párrocos hacen convocatoria a los padres de los niños y niñas y los padres vienen a discutir el día de la primera comunión, o si va a ser por la mañana o por la tarde, o esto o lo otro. Pero ¿qué significa poner a prueba la esperanza? Pues estar dispuestos a poner en marcha itinerarios, procesos, aunque la respuesta, humanamente hablando, sea muy pequeña. Si hay 50, imaginemos, 50 padres y madres, y solo responden 5, merece la pena hacer todo lo posible con 5 y no decir, como he convocado a 50 y solo me han venido a 5, no hago nada. Pongamos a prueba la esperanza en iniciar caminos de anuncio del Evangelio, de iniciación cristiana, aunque nos parezca que lo que somos capaces de hacer o la respuesta es pequeña o es frágil. He mencionado ya varias veces la Eucaristía. Yo estoy bastante convencido de que una de las cuestiones decisivas para unir Iglesia y esperanza, pero también para la renovación de nuestra vida eclesial, es el cuidado de la Eucaristía del domingo. Por lo que ya he mencionado de su relación con el octavo día, por lo que ya he mencionado de afirmación de la presencia real de Jesucristo, por lo que se nos ofrece el pan de vida eterna al comulgarle a Él, porque nuestra esperanza es Jesucristo. Es la acogida de Jesucristo lo que enciende en nosotros una vida que se sitúa de manera diferente en el tiempo, ¿no? Claro, la Eucaristía reúne al pueblo disperso y así anticipa lo que quiere ser el gran banquete de las bodas del Cordero, de reunir a toda la familia de los hijos de Dios de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Esto supone superar una condición individualista de la Eucaristía del domingo, de cumplimiento de la Eucaristía del domingo, en el que yo escojo el horario que mejor me viene, en el que tengo una relación individualista con la Eucaristía. Esto significa caer en la cuenta de la importancia de decir cuál es el altar que me convoca a mí el domingo, el pueblo con el que me reúno yo el domingo,
la reunión de los dispersos que se realiza el domingo. Cuando en el último sínodo, en la última sesión del sínodo de octubre pasado, la mayoría de los obispos europeos hablaban de sus dificultades del domingo, a la hora de que son menos curas y parroquias más pequeñas, dispersas y demás, los obispos africanos levantaron la mano y dijeron: esos problemas que tienen ustedes, nosotros no les tenemos. ¿Por qué? Porque la gente de nuestros pueblos, de nuestras aldeas, está dispuesta a caminar para celebrar el domingo. Yo les tengo dicho, decía un obispo, a los curas de mi diócesis que el domingo celebren solo una Eucaristía. Pero la gente se mueve, el pueblo acude y dedicamos el domingo a celebrar el Día del Señor con una Eucaristía que dura mucho, con un comer juntos, con un dedicar tiempo a la formación de los niños, de los adultos, con un hacer una fiesta y luego nos volvemos a casa. La recuperación del domingo en una situación en la que en España tenemos 22.000 parroquias. De las 22.000 parroquias, la mayoría son parroquias muy pequeñas, situadas en municipios muy pequeños. Donde yo soy de un municipio pequeño, de Tierra de Campos, de la provincia de Palencia. Y claro que deseo que en la iglesia de mi pueblo, que es una iglesia muy grande además, haya Eucaristía el domingo. Pero la realidad es que es difícil poder decir que lo que constituye una parroquia, que es que haya pila del bautismo y un altar donde se convoca a un pueblo desde el cual luego se organiza la caridad que brota de la Eucaristía, muchas de nuestras parroquias ya no lo son en el título, pero no lo son en la vivencia. ¿Cómo dar un paso de esperanza diciendo una nueva manera de estar situados en el territorio? Una nueva manera de buscar, como también nos ha propuesto el sínodo, cuál sea el territorio existencial de la parroquia, no el territorio solo geográfico, denominado por las calles o los municipios. ¿Qué esperanza nos puede movilizar para decir: celebramos el domingo? Los hijos dispersos se reúnen y nos encontramos hoy, domingo, y aquí. Y desde este hoy y aquí, el domingo nos ayuda a vivir de una manera nueva las relaciones en los espacios y nos sitúa de una manera nueva para vivir en el tiempo. Luego, después de celebrado el domingo y que se nos diga: id y llevad la paz del Señor, iremos a nuestros asuntos, a la vida familiar, a la vida laboral, a la vida de los diversos oficios, de las diversas presencias en la vida social, desde la Eucaristía del domingo, con una manera nueva, renovada, de vivir las relaciones en esos espacios, porque nos hemos encontrado los dispersos y hemos rezado juntos Padre Nuestro, para a lo largo de la semana hacer ensayos de fraternidad y de amistad. Y un hoy que anticipa el octavo día, que nos haga poder salir a los caminos de la vida siempre con el deseo, con la intención de volver a comenzar de nuevo, de dar una nueva oportunidad, de insistir en la palabra, en la acogida, en la siembra. La Eucaristía del domingo, que por una parte supone una problemática, ¿por qué? Porque muchos de nuestros municipios se han vaciado, porque el número de ministros ordenados es menor, pero el número de pueblo santo es menor. Yo hice un pequeño estudio en nuestra diócesis de Valladolid, verdad que somos menos sacerdotes que en los años 60, pero no tocamos a más gente que en los años 60. Porque ¿por qué hay pocos curas? ¿Porque es que Dios ha dejado de llamar? ¿O es que no hay deseo? No hay deseo de lo que el ministerio ordenado significa, que fundamentalmente es Eucaristía y sacramento del perdón. Entonces, ahí hay otra cuestión que hablaré al final al hablar de la vocación, ¿no?
Pero la Eucaristía del domingo, el Señor que escribe derecho con renglones torcidos, nos está llevando de la mano a que vivamos la celebración del domingo de otra manera, que suponga una conciencia de ser un pueblo entre los pueblos, un pueblo peregrino, un pueblo que tiene algo que ofrecer desde el testimonio de su vida. La siguiente cuestión es lo que el Papa nos plantea de una alianza social por la esperanza. Él lo plantea en una cuestión muy concreta, que es todo lo que tiene que ver por favorecer el que pueda haber matrimonios abiertos a la vida, aunque desde ahí se ensancha a todo lo que la vida significa. Pero una alianza social por la esperanza. En definitiva, que un pueblo que vive volcado hacia el porvenir, un pueblo que se siente llamado a vivir una ética no de mínimos, sino de exceso de amor y de misericordia, tenga también la capacidad de generar alianzas en favor de la vida. Desde la vida en el matrimonio, en el nacimiento de nuevos hijos, hacia el cuidado de la vida en todas las circunstancias de dificultad en las que se encuentra hoy en nuestro mundo, ¿no? Esta alianza social por la esperanza habría de ser un fruto de este año Peregrinos de Esperanza. El Papa, en la bula de convocatoria, nos presenta varios territorios, además del de la vida, el de la paz, el de los inmigrantes, el de los ancianos, el de los enfermos, el de los encarcelados, como aspectos en los que celebramos la Eucaristía del domingo y nos volvemos cada domingo hacia la segunda venida del Señor y su juicio, caigamos en la cuenta de que el Señor anticipa su juicio en los empobrecidos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba desnudo y no me vestisteis, ¿no? Es esa anticipación del juicio que ha de movilizar esta alianza social por la esperanza. Y finalmente, este salto cualitativo que decía el Papa Juan Pablo II en los años 80, que según él debería de dar la Iglesia en el siglo XXI, que es el de vivir la vida como vocación, cuando él empieza a hablar de la cultura vocacional y de la importancia que tiene que todos los bautizados caigamos en la cuenta de que somos llamados, que en realidad la llamada está en el don mismo de la vida, que el código fuente de nuestra existencia es que la vida es don, que hemos recibido este regalo, este don, que es una llamada a la existencia, que luego en el bautismo se hace una llamada a participar de la vida de Dios, de su cuerpo, que es de la Iglesia, y de la misma misión del Hijo. Esta cultura vocacional que luego ha de adquirir formas vocacionales en la caridad política y social, que es la propia de los laicos, y dentro de la vocación laical, la caridad esponsal o conyugal, propia de los matrimonios, o la caridad pastoral, propia del ministro ordenado, o la caridad consumada o excesiva en la vivencia de un carisma, que es propia de las vidas de especial consagración. Todos además preocupados más por las vocaciones que no son la mía. Yo les digo, nosotros los sacerdotes deberíamos estar preocupadísimos porque surja la vocación laical, porque haya la vocación al matrimonio, así como el pueblo de Dios debe de estar inquieto porque sin la gracia, sin el perdón, sin la Eucaristía, sin el cauce de la gracia, no podemos ser un pueblo sacerdotal. Y de ahí el deseo de que haya, igual que el deseo de que haya ensayos de vida fraterna, de vida contemplativa, de vida entregada a los pobres, de vida en el estudio. Por ahí, ¿no? Por ahí estarían los campos tanto de esperanza como de preocupación y de desafío que estamos viviendo en este momento en la vida de la Iglesia. Permitidme que termine con esta expresión
que repetimos habitualmente en la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Gracias.